El pasado no tiene el poder de definir su futuro. No permita que la dureza del camino amargue su vida. Ponga su confianza en el Dios Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas a su favor, para ver y recibir la bondad de Dios en su vida. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de esto. Que la dureza del camino no amargue su vida. Hola, les habla Álvaro Peralta y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a hablar acerca de Dios sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo en las circunstancias más difíciles, sí puede transformar esta situación a favor suyo, sí puede cambiar las circunstancias que le rodean, aunque parezcan imposibles, porque Dios es el Dios Todopoderoso. Y por más difícil que haya sido el camino, por más duras que hayan sido las situaciones, ninguna situación de su pasado tiene el poder para definir su futuro. ¿Sabe? En este canal que hemos hecho Victoria y yo para ustedes, lo que estamos haciendo es compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice la Biblia, de la forma más transparente, más clara posible, porque nuestro objetivo es que todos podamos vivir por fe en la palabra de Dios, que construyamos nuestra identidad en Cristo, según cómo Dios nos ve en su Hijo Jesús. Y además que podamos aprender a vivir de una forma práctica por fe. Así que vamos a hablar de esto hoy. Vamos a hablar acerca de cómo podemos, o cómo más bien podemos confiar en Dios y no permitir que las circunstancias marquen nuestro destino. Quiero leerles en Ruth, capítulo 1, versículos 19 al 21, un poco de la historia de Noemí y de su familia, de la familia de Noemí. Noemí sale de Belén en la época de los jueces y va a vivir en la tierra de Moab. Sale de Belén, que está en Judá, porque hay una situación difícil, hay una crisis en ese lugar, hay una crisis en esa tierra. Y Noemí junto con su esposo Elimelech deciden salir de ahí. Y van a pasar 10 años de tragedias. Va Noemí a vivir una década de total y completa tragedia. Va a morir su esposo Elimelech, van a morir sus 2 hijos y va a quedar viuda, sin hijos. Y en la época de los jueces en Israel, el hecho de que quedara sin marido y sin hijos la hacía una mujer en una condición realmente muy difícil para salir adelante, muy difícil para prosperar, muy difícil para volver a buscar marido, porque también era una mujer que ya no era tan joven. Y entonces es una historia de la redención de Dios, es una historia de cómo Dios cambia las circunstancias de esta mujer y cómo Dios redime a Noemí de una situación muy difícil a una situación de prosperidad y de bendición. Pero déjenme leerles el versículo 19 del capítulo 1 al 21. Dice: anduvieron pues ellas dos, se refiere a Noemí y a Ruth, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice, yo salí de Belén llena, con hijos, con esposo, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Quiero que vean un poco la actitud que está tomando Noemí. Y está diciendo: Dios me puso en amargura y me puso en aflicción. Ya no me llamen Noemí, que significa placentera, sino llámenme ahora Mara, que significa amarga. La dureza del camino ha amargado a Noemí. La dureza del camino ha traído amargura a la vida de Noemí. Y a muchos de nosotros nos pasa esto. Y en esta época de cambios, de pandemias, etc., muchas veces tomamos decisiones que nos llevan a un lugar difícil y que provocan situaciones difíciles y que luego van a tener consecuencias duras en nuestra vida. En el caso de Noemí, tuvo una consecuencia muy dura porque perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Perdió lo que tenía en Belén, lo que tenía en su hogar, lo que tenía en la casa, en su país, en su región donde vivía, y vuelve con las manos vacías. Pero Noemí se enfoca un poco de forma incorrecta en cuál es el origen de la tragedia que está viviendo. Y claro, es más fácil echarle la culpa a Dios, y no quiero que se sienta mal con esto, pero déjeme decirle, no culpe a Dios, porque muchas veces las cosas que vivimos son consecuencias de nuestras propias decisiones. Dios no tomó la decisión de salir de Belén para ir a la tierra de Moab
por Noemí, la tomó Elimelec, su esposo, con ella, con Noemí. Y ellos salieron de la ciudad de Belén, de la región de Judá, a la región de Moab. Y Belén representa o significa la casa de pan, la casa del alimento. Representa el lugar de la palabra de Dios. Es el lugar donde nació el rey David y es el lugar donde nació el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios. Belén representa el lugar donde nos alimentamos de la palabra de Dios. Y viene una crisis a Belén. Y Noemí decide salir para vivir en Moab, que representa el mundo. Moab es una tierra donde se adora al dios Kemosh y a otros muchos dioses. Es una tierra donde se hacen sacrificios humanos. Es una tierra donde hay altares a dioses paganos. Es una tierra totalmente contraria a la fe en la palabra de Dios. Y en Belén se había perdido la fe. En Belén se había perdido el objetivo de vivir por fe en la palabra de Dios. La gente en Belén había dejado de vivir por fe en la palabra de Dios y había empezado a adorar a otros dioses. Y había empezado a tener otros dioses en su forma de vivir, en su cultura, en su religión. Se salen de la cobertura de Dios y viene una situación difícil de crisis. Pero esa crisis no significaba que Noemí tenía que vivir en la misma crisis, sino que si ella se hubiera mantenido firme en la palabra de Dios y hubiera confiado en Dios en lugar de buscar respuestas en otros lugares, respuestas en el mundo, respuestas en la forma de hacer las cosas del mundo, Noemí hubiera sido bendecida por Dios en medio de la crisis que sufría Belén. ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo hizo con Isaac. Dios bendijo a Isaac cuando había crisis en la tierra de Canaán. Dios bendijo a Abraham cuando había crisis en la tierra de Canaán. Dios bendijo a Jacob, cuando había crisis en la tierra de Canaán. Dios bendice a sus hijos en medio de la crisis que vive la humanidad. Dios sacó a Noé, de la destrucción de la tierra. Aunque toda la tierra iba a ser destruida, el Hijo de Dios fue prosperado en medio de la potencial destrucción de toda la tierra. Entonces, lo que quiero decirles es que Noemí podía quedarse en Belén. Noemí pudo haberse quedado en Belén y haberse enfocado, concentrado en vivir por fe en la palabra de Dios. Estaba en el lugar correcto. Y aunque hubo crisis a su alrededor, ella estaba en el lugar correcto, pero salió del lugar de la palabra de Dios para vivir en el lugar del mundo, en el lugar de la separación de Dios, en el lugar que hace las cosas en sus propias fuerzas. ¿Cuáles son esos dioses como los de Moab que adoramos hoy en nuestra cultura? El dios dinero, el dios humanista, el dios de la razón, el dios de la tecnología, el dios de cualquier otra cosa. Cuando nosotros nos salimos del lugar de la casa del pan, de la casa del alimento, de la casa de la palabra de Dios, caemos en la desprotección de estar en el mundo. Entonces, no es culpa de Dios. Y Noemí regresa y dice, el Todopoderoso me ha puesto en amargura, me ha puesto en aflicción, pero realmente no es Dios el que la puso en esa posición, fueron sus propias decisiones. Mara, ya no soy placentera, ahora soy amarga, dice Noemí. Mara, ¿a qué le suena Mara? Déjenme leerle Éxodo 15, versículos 22 al 25. Dice así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo después de que Dios destruyó el ejército del faraón. Y saliendo del desierto de Shuri anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Mara significa amarga. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, lo mismo que hizo Noemí, murmuró contra Dios, dijo, el Todopoderoso me ha puesto en esta situación. Y le dijeron a Moisés, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Sabe? Ese árbol representa la cruz de Cristo. Ese árbol representa el sacrificio de Jesucristo. Representa la cruz donde fueron clavados y castigados los pecados de todos nosotros, para que nosotros los que creemos recibamos el beneficio, la bendición de la obediencia de Jesucristo. Para que nosotros los que creemos no seamos castigados por el pecado y por lo que merecemos, sino que seamos bendecidos por la obediencia de Jesucristo. Es un intercambio. Y cuando Moisés lanza ese árbol a las aguas amargas, las aguas se endulzan y pueden beber. La cura de la amargura que puede haber en su vida hoy, a causa del camino, es la cruz de Cristo. Es esa noción, esa certeza de que Él ha pagado por nosotros el precio del pecado. Y nosotros hoy tenemos la capacidad, usted hoy tiene la bendición de Dios
de vivir en la bendición, de vivir en los beneficios de la obediencia de Jesucristo. La gracia de Dios es que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Nos trata como trata a su Hijo Jesús. No permita que la amargura se aloje en sus emociones. No permita que la amargura causada por las situaciones difíciles, de la traición, del fracaso, del rechazo, de las cosas que han pasado en su vida, amarguen sus emociones ahora. No permita que eche raíz. No permita que tome el control de su vida. No permita que bloquee su futuro y que nuble su visión. No permita que la amargura tome control de sus emociones. El árbol representa esa cruz que cuando se lanza en las emociones, cuando esa cruz, perdón, el concepto de la cruz, de nuestros pecados clavados ahí, de la restauración, de la redención de nosotros en Cristo Jesús, cuando esa noción se hace real en nuestra vida, viene la sanidad y viene la restauración. No permita que la dureza del camino amargue su vida. Ponga su fe en Cristo Jesús. Ponga su fe en Dios. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ese madero es ese árbol. Él nos redimió, pagó por nosotros el precio de la maldición, del pecado, para que nosotros seamos libres del pecado. Y dice el 14 que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles y que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Usted ha sido escogida por Dios en Cristo Jesús para vivir en bendición. No busque culpables, no le eche las culpas a Dios, no se recrimine a sí mismo, perdónese a usted, perdone a los demás y recuerde que aunque no tiene el control de las circunstancias, sí tiene usted el control para decidir cómo va a reaccionar ante lo que pasa en su vida. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la actitud que va a tomar respecto de las cosas que pasan a su alrededor? ¿Va a vivir por fe o va a permitir que las situaciones le definan? ¿Va a permitir que su pasado defina su futuro o va a permitir que la palabra de Dios sea la que marque el camino que usted va a seguir el resto de su vida? Déjeme decirle algo respecto del Señor. Números 23, 19 al 21 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Dice, ha dicho y no hará, habló y no ejecutará. Es decir, Dios todo lo que dice lo cumple. Todo lo que dice lo cumple. Dios no cambia, no se arrepiente. Pero hay algo más allá de eso. No importa lo que haya pasado antes. Esta es la historia de Balac y de Balaam. Cuando el rey le dice al profeta que maldiga a Israel y el profeta le dice, no puedo. Porque dice el versículo 20, he aquí he recibido orden de bendecir. He recibido orden de Dios de bendecir. Dice, Él dio bendición, Dios dio bendición y yo no podré revocarla. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. El único que tiene autoridad para permitir que el enemigo toque su vida, ataque y traiga daños a su vida, es usted mismo si le cree sus mentiras. Pero en Cristo Jesús, lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Dios le ha bendecido a usted. Dios le ha escogido a usted, Dios le ha transformado a usted, Dios le ha hecho su hijo, su hija para que sea heredero de sus promesas, coheredero juntamente con Cristo. Nadie ni nada, ni el diablo, ni los principados, ni las potestades, ni ninguna fuerza de las tinieblas puede tocar y dañar su vida. Dios dice, no ha notado, el versículo 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Es decir, aunque Israel ha pecado, claro que sí, y Jacob había pecado, claro que sí, dice el Señor, no he notado iniquidad en él. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Aunque pecamos, Dios dice, porque creyeron en mi Hijo y porque Jesús pagó el precio de sus pecados, yo no veo iniquidad en ellos, yo no veo pecado en ellos. No se culpe, no se sienta culpable, no se sienta condenado y mucho menos piense que Dios está tratando de dañarle a usted o enseñarle algo o enviarle algún daño para que usted aprenda algo. Dios lo que está buscando es que usted reciba la bendición de Dios y viva en bendición para que sea ejemplo para otras personas, para que dé testimonio para otras personas. Lo que Dios hizo antes
por otros, lo va a hacer por usted de la misma forma, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no cambia de parecer, Dios no cambia lo que ha dicho, no modifica su palabra por nada. Así que lo que Dios hizo antes, crea a Dios, regrese al lugar de la palabra de Dios, regrese al lugar de alimentarse en la palabra de Dios y poner su fe en eso que Dios ha dicho. Créale a Dios. Como Noemí dice, cuando Noemí, está volviendo a Belén y Noemí va a ser restaurada a través de lo que Dios hace con Ruth y con Boz, pero lo que quiero decirles es, ella vuelve en una actitud de amargura, de reclamarle a Dios qué es lo que ha pasado. Señor, ¿por qué hiciste esto en mi vida? No fue Dios, fueron sus propias decisiones, fueron sus propias actitudes, fue su propio de separarse de la palabra de Dios. Nunca se separe de lo que Dios ha dicho, créale a Dios. Eso es lo que se va a cumplir independientemente de si hay crisis en su vida o su alrededor. ¿Sabe? Así como lo hizo Dios con Noé, que lo rescató de la destrucción del mundo. Así como lo hizo con Abraham, dándole un hijo a sus 100 años y un hijo a Sara a sus 90 años. Así Dios lo va a hacer con usted también. Dios va a traer sanidad a su cuerpo. Dios va a traer restauración a su casa. Así como lo hizo con Isaac, prosperándolo en medio de la sequía, en medio de la hambruna, para que cosechara al 100 por 1 ese año. Créale a Dios que lo que hizo antes por otros lo va a hacer por usted también, porque no hace diferencia entre personas, así como lo hizo por José, cambiando la genética de las ovejas para que el negocio que había hecho con su suegro Labán fuera en su propio beneficio. Así como lo hizo con Jacob con Israel, cuando abrió el mar y eliminó al ejército del faraón. Así Dios va a eliminar sus enemigos que se han levantado en su contra. Así como Dios lo ha hecho con tantos y tantos a través de la historia. Lo hizo con Josué conquistando Jericó sin que tuviera que pelear uno solo de los hombres y mujeres de Israel. En el nombre de Jesucristo, yo creo que Dios, lo mismo que ha hecho por otros antes, lo va a hacer por usted ahora. Cuando empiece a creer ahora, Dios lo va a hacer por usted. Así como canceló las deudas de la viuda, pagando las deudas con aceite y dejándole un patrimonio para que viviera el resto de su vida con sus hijos. Dios también puede cancelar sus deudas. Dios también puede traer prosperidad económica ahora para todo el que crea. Ahí donde usted está, empiece a creerle a Dios, que así como lo hizo con David cuando derrotó a un gigante invencible que nadie se atrevía a pelear. Dios lo derrotó, así como usó a Gedeón y con 300 hombres derrotó el ejército de los madianitas de miles de hombres. Y así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, y así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiente, y así como lo hizo con muchos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, igual lo va a hacer de la misma forma con usted. ¿Sabe? Si hay alguna enfermedad que se ha estado manifestando en su vida, que ha estado dañando su cuerpo, tocando su cuerpo, crea que Dios va a hacer hoy, ha hecho sanidad en su vida. Crea por esa sanidad, crea por la sanidad en la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo. Crea que como sanó Jesús aquí en la tierra, a la suegra de Pedro, al paralítico de Betesda, a Bartimeo el ciego, como sanó a la mujer del flujo de sangre, como sanó cojos, como sanó ciegos, como sanó mudos, como sanó enfermos de todo tipo, y así como trajo libertad de opresión demoníaca en las personas, en muchas circunstancias. Crea que Dios hoy lo está haciendo por usted en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Sabe? Si este video y este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo, dele like al video, pero principalmente compártalo con alguien. Coméntenos también, déjenos sus comentarios aquí abajo y nos encanta oír sus testimonios, nos gusta escuchar esos testimonios y poder compartirlos con otros también. Dele like al video, suscríbase a este canal si no lo ha hecho, los amamos y nos vemos muy pronto.